Pedro Sánchez ha puesto al Consejo de Ministros a trabajar en la campaña electoral socialista para los comicios de Andalucía del próximo día 19 de junio. Cuando faltan apenas 72 horas para que se inicie esa campaña, el Gobierno ha decidido utilizar 50 millones de euros procedentes de los impuestos de todos nosotros para llevar a cabo un plan de empleo en Andalucía que le permita captar votos en esa autonomía. Resulta que no es la primera vez que Sánchez utiliza el Boletín Oficial del Estado y los recursos del Gobierno para hacer campaña electoral. En las pasadas elecciones de Castilla y León también aprobó un plan estratégico, en ese caso por 1.000 millones de euros para el sector agroalimentario, algo que le permitiría también ganarse algún tipo de apoyo electoral en la comunidad. Y resulta que, como ya vamos viendo cuál es la manera de actuar que tiene, ya podemos anticipar cuál será su próximo paso. En las próximas semanas veremos cómo diversos diputados socialistas en el Congreso hacen preguntas florero para que los ministros se puedan lucir y alardear de las cosas buenas que hacen para Andalucía. A este paso, viendo cómo actúa Pedro Sánchez, se nos empieza a antojar que es un tanto previsible. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más posibilidades de conectar cada día con nosotros. Y hoy, para abordar los asuntos que nos ocupan, en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias también con por nosotros Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias también por estar con nosotros. Y nos acompaña también Alfredo Perdiero. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias. Es habitual que en este programa nos ocupemos de Pedro Sánchez. A fin de cuentas, es el presidente del Gobierno. Pero hoy queremos hablarles de su esposa. Begoña Gómez, desde que su marido llegó a la Moncloa, ha prosperado de una manera espectacular. Tal como publica hoy Carlos Cuesta en Libertad Digital, el crecimiento profesional de la primera dama se ha visto claramente favorecido por el poder político de su marido. Dirige el Africa Center, con una importante alianza con el principal centro de formación de Marruecos. Dirige másters universitarios y una cátedra en la Complutense, a pesar de que no tiene ningún título universitario. Y ahora se presenta como una gurú en competitividad social. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué es eso de la transformación social competitiva a la que se dedica Begoña Gómez? Yo no te lo puedo explicar porque yo no tengo la tremenda e increíble acumulación de títulos académicos que tiene Begoña Gómez, que equivale exactamente a 0 desde el punto de vista de titulación oficial. No lo sé, que lo explique ella, de verdad, porque es que yo ya lo que está ocurriendo en España es que no tiene nombre. Yo le pediría a la gente que intente buscar un país en el cual se pueda encontrar un caso en el que una mujer del presidente haya visto disparar de una manera cuádruple su capacidad de generación de líneas de actividad, y digo yo que de ingresos, algunas de ellas está totalmente contrastada, en otras no se sabe, lo cual ya también es un escándalo, debería haber transparencia absoluta sobre este tema, pero que busquen un caso de un país donde puedan encontrar que una mujer del presidente ha disparado hasta por 4 su capacidad de actividad
profesional y todo en base a determinadas cuestiones que rozan lo público, porque cuando tú tienes una entidad o has llegado a estar en una entidad que se llama Africa Center y quien concede determinadas ayudas o becas educativas a esos países con los cuales tú, como centro formativo y centro educativo, realizas alianzas, hombre, teniendo en cuenta que esas subvenciones son públicas, a lo mejor nos tendríamos que preguntar si hay una colisión de intereses, ¿no? O cuando tú, por ejemplo, donde desarrollas unos másteres sin tener titulación universitaria, es en una universidad pública controlada por la izquierda, a lo mejor nos tenemos que preguntar si hay colisión de intereses, ¿no? Pero que la gente busque, a ver si es capaz de encontrar un sitio donde se haya multiplicado de una manera tan obscena la actividad sin titulación que la vale, la actividad de la mujer del presidente desde que llegó, 1, a la Secretaría General del Partido Socialista, 2, a la Moncloa. Porque yo no he encontrado nunca jamás ningún caso tan obvio de influencias, de chalaneo, de obscenidad, de falta de explicaciones, como el que estamos viendo con Pedro Sánchez y Begoña Gómez. No he visto ningún caso así. ¿Los contactos de alto nivel empresarial que mantiene Begoña Gómez con Marruecos pueden haber estado favorecidos por el hecho de que su marido, Pedro Sánchez, le haya cedido el Sáhara a Rabat? A ver, ¿que pueden estar favorecidos? La respuesta es obvia, sí. Vamos a ver, ¿eso ha mejorado las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos a costa de que España haya perdido su gran baza de negociación con Marruecos? Pero sí. ¿Ese tipo de cuestiones Marruecos las premia? Pues sí, claro que las premia. No es tonto, yo haría exactamente lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, ¿se ha visto beneficiada? Claro que se ha visto beneficiada. ¿Se tendría que analizar como un caso clarísimo de conflicto de intereses? Por supuesto. Pero es que desde que estaba en el Africa Center, desde que entró, hay que recordarlo, a los 2 meses se comunicó en agosto del mismo año en el cual se hacía con el poder en la Moncloa Pedro Sánchez con aquella famosa moción de censura que se celebró entre mayo y junio contra Mariano Rajoy. Desde ese momento, una persona que no tenía ningún perfil académico y de pronto entra en el Africa Center de una muy famosa y muy potente universidad privada española, debería haberse analizado qué estaba ocurriendo, porque es que además una de las facetas obvias del presidente, donde deja su impronta más clara, es en todas las políticas de cooperación y en todas las relaciones internacionales. Y ahí entraba de cuajo, de hoz y coz, entraba el famoso tema que desarrollaba el Africa Center. África, ¿qué es lo que espera? Que tengamos relaciones, buenas relaciones diplomáticas, que tengamos cauces de beca, que podamos a una gente que tiene una renta per cápita muy inferior, podamos traerla aquí o podamos destinar nosotros ayudas. ¿Quién gestiona todo eso a nivel público? Su marido. ¿Quién estaba en un centro privado? Su mujer. ¿Y eso no genera un caso de conflicto de intereses? Lo digo para esta gente, que si el hermano Tomás Díaz Ayuso, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, oiga, pasó todos los controles. ¿Qué controles ha pasado Begoña Gómez para, sin titulación universitaria oficial, estar siendo codirectora de másters en la Universidad Pública Complutense de Madrid o codirigir los másters? En el caso de la cátedra que le han creado, dirigir una cátedra de transformación social en la Complutense. O sea, a mí me encantaría que me explicaran exactamente qué cualificación tiene y por qué ha sido elegida para ese cometido. Una persona que, repito, no tiene titulación universitaria oficial. ¿Cómo puede llegar a codirigir másters en una universidad pública y cómo puede llegar a dirigir una cátedra en esa misma universidad pública? Y estos másters y esta cátedra que ella dirige tienen como ideario algo parecido a la Agenda 2030 de su marido, ¿no? Fíjate, tienen un ideario muy curioso y una práctica todavía más curiosa, porque, oye, a mí, si fuese una persona que ha llamado la atención en investigaciones, en laboratorios privados, etcétera, o públicos, oye, y que ha tenido una labor investigadora, científica y demás, pues perfecto, oye, pues tira para adelante, oye, y lo que haga falta con transparencia, dando todo tipo de explicaciones, buscando que no haya un conflicto de intereses. Pero claro, efectivamente, como tú dices, Javier, ¿qué es lo que enseña? Transformación social. ¿Me podría explicar alguien qué demonios es eso? ¿Qué explica? Marketing humanizado. Que hay uno que es endiablado. O sea, ¿pero qué es eso del marketing humanizado? Transformación y competencia socializada. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es lo que enseña? ¿Enseña matemática pura? ¿Enseña historia universal? ¿Enseña literatura? ¿Enseña comunicación? ¿Enseña, no lo sé, medicina? ¿Enseña...? Es que no lo sé. O sea, de veras lo máximo que es capaz de enseñar es transformación social. ¿Y eso qué es? ¿Lo que ha experimentado su currículum? O sea, yo de verdad, es que esto es un cachondeo. O sea, perdóname, pero te lo digo así literalmente, Javier. Esto es un cachondeo. Ella está dando clases de nada. El máster en concreto es de una cosa que le llaman fundraising público-privado. En mi pueblo a eso le llamamos pasar la boina, conseguir financiación. Hombre, teniendo en cuenta que eres la mujer del presidente y ese mismo presidente define las políticas de subvenciones y becas, hombre, que des clases de cómo rascar dinero público, hombre, pues teniendo en cuenta tu posición como que es fácil, ¿no?
Entonces a mí me resulta todo obsceno, Javier, me resulta todo obsceno. Y que el principal valedor de todo eso esté siendo en estos momentos la Universidad Complutense de Madrid, el mismo sitio del cual nació Podemos, bueno, o uno de los dos sitios, porque el otro fue la Universidad Pública de Valencia. Pero oye, la Universidad Complutense de Madrid está en estos momentos dando unos cursos o una cátedra donde a la gente que se presenta para recibir clases se le exige tener titulación universitaria y, sin embargo, la persona que codirige ese máster no la tiene. ¿Pero alguien ve normal esto? La verdad es que tiene mérito dirigir una cátedra universitaria sin ningún título universitario. En fin, veremos qué más cosas nos sorprenden de ella. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Don Pedro, ¿qué le parece? ¿Qué le sorprende? Sorpréndame usted. No, es que esta gente es así. Pero es un poquito descarado, ¿no? Absolutamente, pero lo hace por lo mismo que se cargaron 2 veces la Constitución con los estados de alarma y el Constitucional dice que fue inconstitucional y no pasa nada. ¿Cómo es que dice usted que le escucho a veces? Tan ricamente. Tan ricamente. Entonces, lo mismo cargarse la Constitución que poner a la mujer en cargos privilegiados, que bajarse los pantalones con Marruecos y además hacer negocios a través de la mujer y que dictar una cátedra de lo que han venido haciendo de transformación social, que entonces ahí meterán en un saco cómo recoger el dinero para acá para montar los chiringuitos, para que luego adoctrinen a la gente y entonces impongan todas estas cosas pijo flower, ecologistas, LGTBistas, feministas, minorías étnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la transformación social que estamos sufriendo. Don Alfredo, ¿cómo lo ve usted? Qué mal pensados son. Es una casualidad. Va a ser eso. Yo creo que sí, vamos, sí. No tiene razón de ser. Yo sí que he mirado cuando ha dicho Carlos la fecha en la cual esta mujer se la puso directora del Africa Center. Casualmente fueron 2 meses justo después de que su marido fuese presidente del gobierno. Es una casualidad, vamos a pensar, por si no es. Pero es que luego veo que la dicen Dirección de Máster Universitarios y Dirección de la Cátedra en la Complutense, que es Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ¿Qué cosas? Sin ningún título universitario, es decir... En algún currículum suyo para determinadas actuaciones había aparecido que es licenciada en marketing y que tiene 2 másters, pero nadie ha podido conformar la veracidad de que eso sea cierto. Claro, por eso digo que lo dice, da igual, aquí dice que dice, pero cuando comprueban tantísimas las cosas para cualquier persona o para cualquier cargo, para ocupar un puesto, ya sea privado o público, y esta mujer da igual, por ser mujer de quién es. Para dirigir una cátedra universitaria se supone que lo mínimo que hay que tener es un título universitario. Titulación, claro, por eso digo, o sea, que es que sería lo mínimo, Javier. Y vemos, sin embargo, que da igual, o sea, que es indiferente. A usted, a Cristiano o a Pedro Luis nos pueden pedir, exigir lo que quieran. Y sin embargo, para ese puesto tan limitado, tan delicado y tan exclusivo, ¿no se le pide nada? Pues yo no lo entiendo. Es decir, cuando pedimos controles... ¿A esta mujer la han controlado alguien? ¿Alguien ha hecho un control sobre esta mujer y pedimos controles para todo, sobre todo si es de la derecha? Pues bueno, pues yo siempre digo, Javier, que me encabrona, con perdón, porque cuando los que pensamos diferentes o nos salimos del talibanismo del pensamiento único y pensamos diferentes, evidentemente, pues que tenemos sentido común y aplicamos el sentido común y pedimos para todos el mismo rasero. Pero que los suyos nos indignen con estas cosas, es decir, no hay nadie más preparado en el Partido Socialista Obrero Español que esta mujer para ocupar estos puestos. No hay nadie en la Complutense que tenga más titulaciones o más... Méritos también. Sí. Claro, no, si al final es todo. Experiencia, méritos, cualificación, no sé. Claro, mérito y capacidad es lo que siempre se pide. No hay nadie en la Complutense que lo tenga. Hemos visto cómo con el tema de los máster estos que hicieron algunos políticos que se montó la Dios es Cristo, que se comprobó que no tenían respaldo, que no habían hecho las clases o que no... Se les llenó la boca con la gente del PP, con los másteres que hizo. Y con esto nadie se preocupa ni nadie dice nada. Pues Javier, mire, a mí le puedo asegurar que es este medio el segundo, después de Carlos, que ha tocado ese tema y que saca ese tema a la luz. Porque no hay nadie más en toda la comunicación española que se haya preocupado de decir qué formación tiene esta mujer para ocupar estos puestos, estos cargos. Y qué casualidad que sea cuando, en primer lugar, su marido toma el poder en el PSOE y, en segundo, cuando se nombra presidente del gobierno. ¡Qué casualidad! Mire, mi hermana fue directora comercial de un periódico de papel. La pedían, en el contrato firmó que no podía tener ningún familiar hasta 3er grado
cerca del trabajo para poder ejercer su puesto de trabajo. Es decir, para un puesto en un periódico privado. En una empresa privada. Una empresa privada, en el cual ella, como directora comercial... Exigían no ser familiar de ningún responsable de esa empresa. No ser ni tener. Es decir, con lo cual mi hermana, si quisiera poner a mi otra hermana, no lo podría poner, porque es familiar de primer grado y le pedían... Ni a una prima. Hasta tercer grado, Javier, le pedían. Y en este caso no, y nadie se indigna. Yo ya digo, Javier, que hay veces que no sé venir aquí a hablar con usted, porque al final me voy más encabronado de lo que vengo, y al final... No sabe cómo lo siento, cada vez que se encuentra conmigo se vuelve así de mala casa. No, con usted no, le quiero decir, pero que tanto medio de comunicación tan digno, tan democrático, buscando los derechos, la igualdad, y no se ocupan de una cosa que es gravosa y que perjudica severamente a quien corresponda, porque cuando vaya a ser responsable de dar máster, y alguien que hace un máster va a decir, esta que tiene menos titulación que yo va a ser la que me supervise, pero bueno, ¿en qué cabeza cabe? Don Cristiano. Bueno, la verdad es que son muchos temas, o sea... No, es uno. No, son muchos temas al final porque estamos hablando un poco de nepotismo, estamos hablando de regeneración democrática, estamos hablando de esta señora sin titulación adecuada para dirigir un máster o codirigir un máster o dirigir una cátedra en una universidad pública. A mí me llama tremendamente la atención que la universidad sea pública. Es decir, que los organismos públicos deberían velar por el mérito, por la capacidad de las personas que dirigen los másters, que dirigen las cátedras, y si se confirma que esta señora no tiene ni siquiera ningún título universitario, llama poderosamente la atención y sí que podríamos estar hablando de una situación irregular que deriva del nepotismo, que no deja de ser un trato de favor hacia familiares y amigos, algo que para mí está muy cercano a la corrupción. Es decir, aquí en este país el tema de la corrupción parece ser que electoralmente no pasa factura. Yo no sé si es que la ciudadanía da por hecho que la corrupción es generalizada, con lo cual vota sin tener en cuenta el nivel de corrupción de los partidos, porque parece ser que la corrupción no importa a los españoles. Los partidos que han puesto la corrupción, la regeneración democrática, luchar contra la corrupción como prioridad, no han tenido éxitos electorales, porque parece ser que hay otro tipo de cosas más importantes. Yo creo que es una lacra de la política el tener corrupción, y si esta señora tiene algún tipo de trato de favor, si hay conflictos de intereses claros que parece ser que otros no saben ver, y sin embargo se ve directamente beneficiada, pues habría que tomar medidas y medidas judiciales. Es decir, si la gente lo tiene claro, si hay pruebas concretas de que hay conflicto de intereses, de que está siendo beneficiada o que no cumple los criterios de una universidad pública para ejercer un puesto, habría que actuar. A mí, la verdad, es que lo relaciono esto con otros casos que estamos viendo, que si el hermano de Ximo Puig, que si comisiones por conseguir contratos, que si relaciones entre familiares y cargos políticos que se ven directamente beneficiados. En este caso es la mujer del presidente, pero al final tienen todos que intentar mantener una distancia. O sea, esto de la mujer del César, pues hay que parecer honrados, señores, pero hay que ser honrados de verdad, porque la política lo merece, y al final, día tras día, estamos viendo casos que nos decepcionan a todos. Bueno, puede parecer un tema menor, pero no queríamos soslayarlo, pero eso sí, tenemos más asuntos de mayor enjundia y de mayor alcance. Por ejemplo, los separatistas de Cataluña, que vuelven a desafiar a la justicia. Resulta que el Gobierno de la Generalitat ha cursado una orden a los colegios para que no apliquen ningún porcentaje de enseñanza en español. Hoy, como ustedes saben, era la fecha en la que vencía el plazo otorgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que las escuelas aplicasen un 25% de las clases en castellano. Y lejos de hacerlo, los dirigentes de esa autonomía han cursado instrucciones a los 5.000 colegios, tanto públicos como concertados, para que no lo hagan. El conseller de Educación, Josep González Cambray, ha enviado a los centros educativos una circular de 4 páginas con 7 preguntas tipo cuestionario que deben ser contestadas por los centros rechazando la lengua española para que así la Generalitat les apruebe su proyecto lingüístico. Se trata de preguntas trampa para hacer inviable la aplicación del 25% en castellano que marca la justicia. El conseller ha respondido al tribunal que el gobierno catalán ha aprobado un decreto en referencia al que han pactado Junts, Esquerra, los comunes y los socialistas, que en la práctica impossibilita la educación en castellano. El model d'escola catalana ha estat i seguirà sent un model de cohesió social, d'equitat i d'igualtat d'oportunitats. I per tant, el que he fet com a conseller d'Educació és dictar unes instruccions. Com a conseller d'Educació he dictat unes instruccions adequades a la nova normativa vigent. Avui hem comunicat al Tribunal de Justícia de Catalunya les instruccions que hem enviat als centres educatius. Els hem informat del decret llei que ahir va aprovar
el govern de criteris aplicables a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius, i també els hem explicat la situació en la que es troba la proposició de llei del Parlament. Ante la rebeldía de los dirigentes de la Generalitat que se niegan a acatar la legalidad, lo más sorprendente es la permisividad que muestra el gobierno de Sánchez. Preguntada al respecto, la ministra de Educación, Pilar Alegría, se limitó a decir que eso es algo entre la Generalitat y el Tribunal. Si ese decreto va a ser la respuesta que la Generalitat traslade al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como le digo, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien tiene que determinar si esa es una respuesta acertada, oportuna o correcta. O sea, que le pasa la pelota al tribunal, don Cristiano. Bueno, sí, ahora el tribunal tendrá que pronunciarse porque esto que están haciendo a través de un decreto llama poderosamente la atención, es decir, quieren corregir una sentencia judicial, con lo cual quieren embarrar una situación que llevan tiempo embarrando porque llevan tiempo poniendo trabas para que se pueda cumplir un mandato constitucional, que es que el 25% sea en castellano, porque no podemos olvidar que el español sea una lengua vehicular no es porque lo diga una ley, es porque lo dice la propia Constitución. Y parece ser que esto los independentistas no lo acaban de entender. Ellos siguen con su estrategia de inmersión lingüística, siguen intentando hacerse trampas al solitario, porque ahora mismo también hay una ley que está, creo que en el Consejo de Garantías Estatutarias, donde el otro día veía yo a Señorilla en una entrevista hacer un ridículo espectacular intentando explicar esa diferencia entre lengua vehicular y lengua curricular, que parece ser que están buscando terminologías para alegrar en cierto modo al independentismo, pero lo que dice la Constitución es muy claro. Y quiero felicitar a las familias valientes que pelean por que sus hijos aprendan en castellano, porque no es fácil, en español, porque no es fácil, porque además son señalados dentro de los colegios, dentro de los centros educativos, porque al final están creando problemas. Felicitar a las asociaciones que les dan coberturas a estas familias, porque consiguen poner contra las cuerdas al gobierno. Y ahora el gobierno, ¿qué está intentando? Pues medida tras medida ganar tiempo. Ellos saben que esto va a acabar tarde o temprano en el Constitucional. ¿Qué pasa? Que el Constitucional funciona como funciona y se eternizan los temas. Y ellos quieren conseguir eso, poder seguir con su inmersión lingüística, mandarlo al Constitucional y que esto tarde bastante tiempo en resolverse, sin olvidar algo muy importante, que le hacen un flaco favor a los jóvenes, a las personas, a los estudiantes que tienen que aprender, porque estamos diciendo de quitarles el aprendizaje de una lengua que hablan 550 millones de personas en el mundo. Es decir, el principal perjudicado aquí no es que ellos no consigan ya sus planes independentistas, el principal perjudicado son las personas que no aprenden un idioma fundamental en nuestro planeta, que lo hablan millones y millones de personas y sin embargo en Cataluña parece ser que quiere que los niños lo hablen mal, que hablen mejor el catalán. Deberían de verdad velar por el futuro, por la enseñanza de esas personas, de esos niños, de esas criaturas que están en las escuelas y dejar esta estrategia de inmersión lingüística a un lado y cumplir las sentencias. Porque eso de entorpecer el cumplimiento de las sentencias judiciales, estamos hablando una vez más de desobedecer. O sea, están ya empeñados en la desobediencia continua por parte del independentismo. Y aquí lo que vemos es a un partido socialista que no acaba de pronunciarse. Están a favor de llegar a una lengua, ahora cuestionan el decreto porque está esto recurrido en el Consejo de Garantías Estatutarias, pero no terminan de definirse. Por favor, que el Partido Socialista ponga un poco de orden ya. ¿Son ya sus compañeros de viaje o no? ¿Usted comparte la inmersión lingüística que están defendiendo los independentistas o no? ¿O va a ser el ridículo del señorilla intentando jugar con las palabras cuando es incapaz de definir qué diferencia hay entre vehicular y curricular, si en el fondo aquí los padres lo que quieren es que sus hijos estudien 25% de castellano? Oiga, que estamos hablando de una asignatura más en castellano. Qué barbaridad, ¿no?, lo que estamos pidiendo. Don Pedro. Bueno, empecé tú y yo no estamos de acuerdo en eso, pero las clases en España se dan en español, punto. Como si usted, le puse el ejemplo la otra vez, como si usted está en Miami y usted es cubaniche, venezolano o lo que sea y habla español en la calle y cuando vas a pedir algo en el mercado te hablan en español, pero tú vas a la Elementary School de Broward o de Doral y se dan las clases en inglés. ¿Por qué? ¿Cuál es la lengua oficial? Porque la lengua oficial de los Estados Unidos es el inglés. De la Federación, ¿verdad?, de los Estados Unidos de Norteamérica es el inglés. A diferencia de España, donde las lenguas cooficiales son varias, en las comunidades autónomas que la tienen. No, respetemos la legalidad, don Pedro Luis, vamos a ver. Respeto a nuestras lenguas cooficiales. ¿Qué pasa? Que no se puede hacer inmersión lingüística en catalán despreciando el castellano y el español. El español es la lengua más importante que tenemos todos los españoles, pero si además tenemos el catalán, tenemos el euskera, tenemos el gallego, también se han de
a respetar. ¿Qué pasa? Que se pueden dar clases en ambas cosas. Lo que no se puede hacer es discriminar el español como están discriminando los separatistas de Cataluña. A ver, en Javier. Estados Unidos solamente hay una lengua oficial, en inglés. Que luego haya mucha población hispana que hable español es otra cosa. Bueno, perfecto. Pero no me compare una lengua extranjera en Estados Unidos con una lengua nativa española como es el catalán. Bueno, entonces que den el 25% en catalán, o el que quiera ver gallego, que vea gallego. Pero claro, bien, el bien. idioma, o sea, yo pero no estoy, me la elimine del todo. No, es que yo claro, no te, es que yo no te tampoco es eso. yo Difícilmente no te va a estoy conseguir diciendo que la usted estoy que apostemos por la cultura eliminando una de las lenguas. Lo que pasa es que lo que yo quiero señalar, Javier, es que mira en qué punto estamos. Es que no es que... O sea, yo no estoy diciendo que descarten el gallego o el euskera o el catalán, Bien. pero estamos en el punto en el cual la lengua que todos hablan y que hablan al otro lado del charco también es la que es eliminada. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que no se puede tolerar, que se elimine. Entonces, esta gente tú le das así un dedito y se agarra. Porque ese señor, tú dices, desafiando al tribunal. Lo que pasa que, no está desafiando, lo que hay que está hacer es en rebeldía. cumplir las leyes. ¿Para qué tenemos leyes? Para que sean cumplidas. Si toleramos que en una parte de España, como es Cataluña, se incumplan sistemáticamente las leyes, es que no es la primera vez. Señores... ¿Cuántas sentencias del Supremo y del Constitucional han sido ya incumplidas por materia lingüística en Cataluña? ¿Y por qué están en libertad? Bueno. Porque tú me acabas de decir, respetemos la legalidad. Entonces decía, están desafiando, no están desafiando, están en desacato, están en rebeldía, Correcto. tienen que ir presos. Por eso hoy Vox y Santiago Abascal ha pedido la aplicación del artículo 155 en Cataluña, justamente por ese desacato, por esa rebeldía. Y a mí me parecería muy adecuado. Bueno, yo insisto en que, ¿quieres dar catalán? Bueno, sí, das el catalán, pero en España se dan clases en español. Que luego quieras aprender euskera, o galego, o que mejor queiras, que haya libertad para hacerlo. Que haya libertad supuesto. para hacerlo. Pero el idioma, así como, está bien, son lenguas, oye, cooficiales, pero la lengua principal, la que ha unido al Reino de España desde antes y después de la conquista, es el español. Así es. Entonces, esa es la lengua que tiene que predominar. Y los amigos catalanes que no le prestan atención a eso, ¿saben qué debe ser triste? Porque vosotros sois españoles. Educar a sus hijos en una lengua, exclusivamente en una lengua, y que luego salgan a su propio país, es decir, al resto de España, y tengan dificultades para comunicarse con el resto de sus paisanos, de sus compatriotas. Es nada más que la enfermiza obsesión de un grupetín de inadaptados la que tiene en estos debates bizantinos que no se deberían estar dando en un país serio. Perdiguero. Mire, Pedro Luis, nuestra Constitución, la Carta Magna de todos los españoles, dice que reconoce como tal la lengua española para todos los españoles. Como dice Javier, evidentemente luego tiene que haber opción a que cada uno aprenda en su comunidad la lengua que quiera, o fuera de su comunidad, es decir, que esas lenguas cooficiales que reconoce igualmente la Constitución, evidentemente tengan acceso a ellas, como puede ser. Pero no es pasar a dar la vuelta a la tortilla a que el catalán sea el 25%, a que el español sea el 25%. Bueno, se ha conseguido gracias a que, como decía Cristiano, ha habido españoles que se han peleado en los tribunales, que han entendido que su hijo tiene derecho a aprender castellano, a aprender español en Cataluña, y que los jueces le han dado la razón. En primer lugar, vemos que las sentencias se las pasan por ahí, porque no hay forma de, durante mucho tiempo, y las diferentes sentencias que ha habido por parte de los tribunales españoles, de que se aceptase. Ahora esta última, que es del TSJ de Cataluña, en el cual, bueno, les da un 25%. Como decimos en mi pueblo, menos de una piedra, pero bueno. Pero es que ni eso acepta. Ya, bueno, por eso digo, menos de una Cuando piedra. la Constitución, como usted dice que la lengua española, todos los españoles tenemos la obligación de conocer y el derecho a utilizar. Correcto. Por eso digo que aunque tengan en perspectiva el llegar o no llegar, al final veremos a ver cómo llega. Decía antes Pedro Luis que se reconoció dos estados inconstitucionales, dos decretos inconstitucionales por parte del Partido Socialista, pero porque Vox tuvo que denunciar para que llegásemos a ese extremo, si no hubiese pasado nada. Es decir, al final, Pedro Luis, hay que judicializar los temas por parte de un grupo político para que tengamos conocimiento si es legal o no es legal, o se puede hacer o no se puede hacer. Y esta gente salta a la torera cada 4x3, sistemáticamente todas las articulaciones que hay. Es decir, ya las sentencias, ya no es, como decíamos, lengua vehicular, sino lengua curricular. Ya no hay tal, ya fíjese, para usted, Pedro Luis, ya en su momento, el molt honorable Jordi Pujol respaldó en su momento la inmigración africana por encima de la sudamericana, porque tenían que aprender una lengua y era más fácil para ellos aprender el catalán que el castellano. Le hablo
de tiempo atrás. Los años 80. Pues para que vea, ya desde ese momento el responsable de la Generalitat ya estaba haciendo cábalas para que en vez de llegar sudamericanos que sabían el castellano, pues los africanos para que aprendiesen catalán. Pero no pasó nada, hemos ido rodando y cada vez es más gorda la bola. Mire, que los partidos secesionistas pidan esto, pues bueno, pues evidentemente alguien tendrá que hacerlo, pero que el Partido Socialista apoye este Real Decreto, Partido Socialista Obrero Español, apoye que no se hable el español, eso sí que tienen que hacérselo mirar quien corresponda, Pedro Luis, quien corresponda. Eso es lo más grave, y que la ministra de Educación, la ministra del ramo, diga, pues es una cosa de la Generalitat con los tribunales. Sí, la ministra Tristeza. Parece un modo de sacudirse de encima una responsabilidad enorme. Claro, por eso digo que esto es ahora, ¿vale? Esto ya fue, pero yo creo que esto no se puede tolerar, no se debería tolerar ni se debería permitir. Yo no voy a entrar, como ha dicho Vox, que el 155, pero es que a lo mejor es el único arma legal que hay para hacerlo. Yo es que creo que ante la constante rebeldía no hay más remedio. Si usted está incumpliendo las normas, habrá que intervenir esa autonomía. Pero ¿sabe qué pasa, Javier? Que usted sabe, como yo y como nosotros, como todos nosotros, que prevalece por encima de todo lo políticamente correcto. Bueno, pues porque este gobierno lo tolera. Claro, pues ahí estamos Pero si todos en eso. Si tuviéramos un gobierno que defiende la legalidad, que cumple y hace cumplir la ley, otro gallo cantaría, ¿no? Pero se le llena la boca, y como decía antes Cristiano con buena razón, se le llena la boca con la dignidad, con los derechos, con la justicia, y cuando tiene que aplicarla a él, miro de reojo, miro de perfil, Mire, y no me echo cuenta. El primero en reclamar los derechos para los catalanes y para la cultura catalana soy yo, que soy catalán y que hablo perfectamente catalán, pero nadie me puede hurtar mi condición de español y mi libertad y derecho a utilizar mi lengua, que es el español. Y que te señalen, que es peor, que por encima te señalan porque no hablas, o quieres hablar el español. O sea, pero bueno, en primer lugar, a ver, yo creo que el gobierno tendría que requerir a la Generalitat que volviera al orden constitucional como paso previo al 155. Yo entiendo que el 155 es mucho más mediático, decir que lo vas a mencionar y lo vas a... Vale, pero que requiera, efectivamente, y este gobierno no requiere. A la Generalitat, por supuesto que este gobierno no requiere. Y para mí vamos a ver el papel importante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es verdad que una sentencia, por mucho que a estos señores se les haya ocurrido un Real Decreto, se tiene que cumplir. Entonces se tendrán que pronunciar y tendrán que decir, me parece muy bonito todo lo que ustedes están aquí, las ocurrencias que tienen ustedes por parte del gobierno de la Generalitat, pero la sentencia, por favor, cúmplase. A ver qué hace, porque había dado un plazo, y el plazo ha culminado hoy. Justo el plazo cuando entra en vigor el decreto y consideran que dicho decreto quita las cuotas, con lo cual desdice una sentencia judicial, lo cual creo que no es así y, vamos, por todas las instancias que he escuchado, no debería ser así. Yo me acabo de enterar que el señor Abascal había requerido el 155, pero es que yo de verdad no creo que sea un mero hecho mediático. O sea, ¿cómo tú le vas a requerir? Eso es como el ejemplo que yo pongo de que en algún día se cayese la tiranía en Venezuela y entonces está la FARC y el ELN y todo eso, y que el nuevo presidente venga y diga, oigan, tengan la amabilidad, vayan a Maiquetía, que les vamos a tener un avión para llevarlos de vuelta a sus países, habrá galletas y jugo de naranja. No. O sea, ¿cómo usted le va a requerir a la Generalitat si es la Generalitat la que exprofesa está agarrando y diciendo, yo voy a sacar esto para tirarme al coleto, para birlarme la sentencia judicial? Es decir, los representantes del Estado español en Cataluña, que son los dirigentes de la Generalitat, están incumpliendo la ley. ¿Qué hay que hacer? Pero entonces, además, ¿cómo el gobierno le va a requerir a la Generalitat algo cuando estos son unos individuos que hablan en términos de nosotros y el Estado español? O sea, ahí lo que están haciendo es, ¿sabes qué? Yo hago lo que me sale del forro porque te desconozco. Pero Pedro Luis, es que es tu desconocimiento del funcionamiento del 155. Entonces, lo que estamos diciendo es que aunque tú quieras activar el 155 como paso previo, lo que tienes que hacer es un requerimiento para que vuelvan al orden constitucional. Si no sabes cómo funciona el 155... Mira, pues, una advertencia. Ok, yo puedo entender que no entiendo eso, pero lo que estoy tratando de expresar es que es una señal manifiesta, no es que vamos a hacer esto para ver si nos sale, no, es una señal
manifiesta de que no nos da la gana hacerlo. No es la primera vez. Tienen razón los dos. Antes de aplicar el 155 hay que hacer un requerimiento, pero no se preocupe, ni siquiera tiene voluntad de hacerlo el gobierno que tenemos, que no está nada más con las defendiendo declaraciones de la legalidad. ministra Tristeza. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Hace solamente unos días, la semana pasada, les hablábamos de un tiroteo en Texas, recuerdan ustedes, cuando un joven de 18 años que había comprado fusiles de asalto en una tienda justamente el día de su cumpleaños, entró en un colegio y asesinó a tiros a 19 niños y a 2 profesoras. Bueno, pues pocos días después, el pasado domingo, se reproducía otro tiroteo, en este caso en Oklahoma, afortunadamente con menores consecuencias, pero que también ha puesto sobre la mesa una vez más el debate de las armas en los Estados Unidos. Una pausa y les contamos. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Este pasado domingo, un joven de 26 años mataba a una mujer y hería a otras 7 personas, entre ellas a un niño de 9 años, en Oklahoma, durante un festival por el Día de los Caídos. El agresor finalmente se entregaba a la policía. Este suceso se produce pocos días después de la matanza la semana pasada en la escuela de Uvalde, en Texas, en la que Salvador Ramos, de 18 años, causaba la muerte de 19 niños y 2 maestras. Ayer el presidente Joe Biden visitaba la escuela y se reunía con los supervivientes del tiroteo y también con los familiares de las víctimas. Los allí presentes le gritaron, "Do something", haga algo. El presidente Biden, ante este tipo de agresiones, se ha preguntado cuándo se va a hacer algo frente al lobby de las armas en los Estados Unidos. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies? It's a time to turn this pain into action for every parent, for every citizen of this country. We have to make it clear to every elected official in this country. It's time to act. Vamos a conectar con San Juan de Río, en la Ribeira Sacra Orensana, porque allí se encuentra Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier.
Bueno, Desde empezar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos. en San Juan de Río, San Juan de Río, tal como es oficialmente en gallego, ¿no? Y quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle a su alcalde, José Miguel Pérez Blecua, la amabilidad que ha tenido con el programa Los Intocables en Distrito TV. Bueno, pues nuestro agradecimiento a San Juan de Río, a la fantástica Ribeira Sacra Orensana, y entremos en materia. Don Sebastián, tras el tiroteo masivo de la semana pasada en Texas, resulta que ahora ya tenemos un nuevo incidente en Oklahoma. ¿Qué nos puede decir? Pues sí, mira, yo te voy a decir que aparte del nuevo tiroteo de Oklahoma, lo que me gusta es analizar el anterior tiroteo, porque desgraciadamente, ha tenido menos víctimas que el anterior, ¿no? Porque en el ataque a la escuela primaria Robb es el último o el penúltimo ahora mismo de una serie de tiroteos masivos que han sacudido al país. Hace apenas 15 días, o no sé si 15 o 17 días, ya un pistolero en Buffalo también, New York, abrió fuego en un supermercado y mató a 10 personas en un ataque que fue tratado de racista. Este último tiroteo, el que hubo en Uvalde, Texas, puso ya el dedo en la llaga una vez más en el tema que vuelve cada vez que ocurre un tiroteo masivo en Estados Unidos. Y a partir de este último domingo en Oklahoma, como tú has dicho, la responsabilidad de la Asociación Nacional del Rifle queda otra vez en entredicho. Y es que esta asociación es uno de los actores más activos en uno de los temas de debate más controvertidos del país, ¿no? Que es el control de las armas. La Asociación Nacional del Rifle siempre ha rechazado cualquier responsabilidad en tiroteos y ha defendido fervorosamente la posesión de armas, ¿no? El autor de esta última masacre en Texas era un joven con problemas de adaptación y comportamiento, según dicen sus allegados, ¿no? Y lo más fácil, o sea, lo más llamativo del tema es que adquirió el armamento de forma totalmente legal, ¿no? Simplemente entró en la tienda, hizo su pedido, pagó y se fue. Esto es algo inconcebible en cualquier país, pero no en Estados Unidos, donde la tenencia de armas es un derecho fundamental protegido por la Constitución en su segunda enmienda. Efectivamente, eterno debate. Háblanos de esa segunda enmienda, qué es y cómo surgió. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? O sea, trasladándonos al 15 de diciembre de 1791, que fue cuando se instauró, ¿no? Los recién estrenados Estados Unidos de América ratificaron la Declaración de Derechos, ¿no? Las 10 primeras enmiendas a la Constitución que confirman los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y así, de este modo, la tenencia de armas quedaba al mismo nivel que la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de religión o incluso de reunión. Y referente a las armas es muy claro, ya que el texto indica literalmente que, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Y ahí viene el debate. Los defensores de esta postura mantienen que el fragmento al principio que dice el derecho del pueblo a poseer y portar armas implica el derecho constitucional individual a poseer armas de fuego y convierte en inconstitucional toda regulación prohibitiva o restrictiva. ¿Qué pasa? Que los detractores de la tenencia de armas se enfocan más en la primera parte del texto, donde dice una milicia bien ordenada. Yo, la verdad, no conozco ninguna milicia bien ordenada sin armas. Y a día de hoy existe una encarnizada disputa política y social sobre la conveniencia de seguir permitiendo o prohibir la tenencia individual de armas de fuego en Estados Unidos, que se enciende cada vez que sucede una tragedia como esta última en la escuela de Uvalde, Texas. Pero lo que está claro es que la cotización de las acciones de los fabricantes de armas sigue subiendo. Efectivamente. Y esta subida de acciones suele presentarse cada vez que se registra un tiroteo con muchos muertos. ¿Por qué? Porque los inversores esperan un aumento de la compra de armas ante posibles restricciones a la venta de armamento, ¿no?
Las que más han subido últimamente eran las del mayor fabricante de armas de fuego cortas que hay en Estados Unidos, que es Smith & Wesson Brands, que lo hacía en un 9%. Últimamente, cuando hay un tiroteo indiscriminado, ya se debate no solo las leyes que permiten comprar y llevar armas, sino también la responsabilidad de la propia industria armamentística ante la muerte de civiles inocentes. Pero, fíjate, el pasado mes de febrero, las familias de 9 víctimas del tiroteo de 2012 en la escuela Sandy Hook en Newton, Connecticut, donde fallecieron 26 personas, llegaron a un acuerdo histórico para recibir 73 millones de dólares en compensación por parte de la empresa de armas Remington, que había fabricado el rifle estilo AR-15 utilizado en la matanza. Fue uno de los acuerdos más significativos que ha habido hasta la fecha, ya que la inmunidad federal para los fabricantes de armas brinda un fuerte escudo contra este tipo de litigios, según informa el New York Times. Lo que sí parece claro, Sebastián, es que casi todos estos tiroteos masivos suelen ser obra de un único individuo habitualmente. Eso es. Mira, en la revista La Conversación explica, después de unos estudios realizados, que la mayoría de tiroteos masivos en escuelas han sido realizados por un solo tirador. Solo los de Columbine y el tiroteo de 1998 en la escuela West Side de Arkansas fueron llevados a cabo por dos tiradores. Y todos los tiroteos masivos en escuelas, según las bases de datos de la revista, indican que la edad media de los implicados de los ataques era de 18 años. Sabemos, dicen, en la misma revista, que la mayoría de los atacantes de centros escolares tienen una conexión con la escuela que atacan y antes de sus ataques acostumbran a dejar mensajes o vídeos en los que advierten de sus intenciones. Se inspiran, parece, que en atacantes anteriores y algunos buscan fama y notoriedad, pero la mayoría de los atacantes de centros escolares están motivados por la ira y el odio. Esto según la revista. Y dice también que en su camino hacia la violencia implica odio a sí mismos y una desesperación que se vuelve contra el mundo. A menudo, dicen, comunican sus intenciones de hacer daño por adelantado, como ya hemos dicho antes, como si fuera un último y desesperado grito de ayuda, ¿no? Una de las claves para detener estas tragedias sería que existieran grupos de vigilancia en las redes que capten estas señales de alarma y que se pueda actuar de inmediato. Y cuéntanos, ¿quién puede comprar y tener armas en Estados Unidos? Bueno, hay una normativa federal que sitúa la edad mínima para comprar armas largas, como una escopeta o un rifle, en los 18 años. Y para las armas cortas y de mano, la edad es de 21 años. Pero hay estados, fíjate, como Alaska, Maine, Minnesota o Vermont, donde se permite comprar un arma larga a partir de los 16 años. Las únicas personas a las que se les prohíbe acceder a las armas son los condenados por un delito grave, adictos a las drogas, fugitivos de la justicia, inmigrantes ilegales o quienes hayan renunciado a la ciudadanía estadounidense. Y nos preguntamos, ¿y llevarlas por la calle qué? Pues sí, pues todos los estados permiten portar armas ocultas en público de alguna forma, pero la mitad exigen la obtención de un permiso, con lo que 9 territorios obligan a que el solicitante justifique esta petición como ser amenazado o que peligre su integridad física. ¿Dónde está totalmente prohibido llevar armas? Es en los institutos y escuelas. Y la tolerancia con las armas es prácticamente nula para los estudiantes de primaria y secundaria. Y los que incumplan esta ley son expulsados de las aulas durante un año. En todo el país, fíjate, menos en Massachusetts. Y curiosamente, este último tiroteo en Texas es justamente ese estado donde las leyes son más flexibles, ¿no?, con respecto al tema de las armas. Pues sí, sí. Mira, tú lo acabas de decir, ¿no? En el asalto a la escuela de Uvalde ha reavivado el eterno debate sobre la legislación de las armas. Y pese a que el gobernador de Texas, Greg Abbott,
ha manifestado su tremendo pesar respecto a la masacre, se trata de uno de los máximos defensores e impulsores de las leyes que facilitan el acceso a las armas. En septiembre de 2021 entró en vigor una ley que permite a los tejanos mayores de 21 años poseer y portar una pistola libremente por la calle sin ni siquiera revisar su historial de antecedentes penales, tal y como dictaba la normativa anterior. Se trata de la controvertida ley 1927, que también autoriza a que todo aquel, fíjate, que hubiera sido condenado anteriormente por llevar indebidamente armas de fuego en público, pueda eliminar dichos cargos de su registro de antecedentes. Una legislación que solo obliga al Departamento de Seguridad Pública de Texas a ofrecer de inmediato un curso de seguridad sobre tenencia de armas. Sobre esta ley, que fue aprobada el pasado año, el gobernador del estado, Greg Abbott, manifestó que Texas siempre será el líder en la defensa de la segunda enmienda. Ante estos hechos, el Partido Demócrata, evidentemente, aprovecha y ataca al Partido Republicano a través de los muertos en los tiroteos. Pero, desgraciadamente, este suceso, como otros muchos similares y los que van a venir, dentro de un mes ya no van a ser noticia. Pero por el momento la polémica está bien servida. Bueno, dejará de ser noticia este tiroteo, pero Sebastián, estoy seguro de que tú y yo volveremos a hablar sobre el debate de las armas en Estados Unidos, puesto que es un tema recurrente. Y no tardaremos mucho. Y no tardaremos, lamentablemente. Desgraciadamente. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional, gracias por habernos acompañado. Un saludo a San Juan de Río, a Orense y a la Ribeira Sacra. Recibido está el saludo. Un abrazo grande a todos, Javier. Un saludo, hasta luego. Señor Perdiguero, nuestro experto en armas, ¿qué nos puede decir? A ver, el que tengan en su Constitución una normativa en la cual cualquiera puede adquirir un arma de fuego y que hace que haya más armas que habitantes en Estados Unidos, pues es reseñable, primera. Segunda, hablamos de un incidente cada 1000 o cada 2000 y casualmente cuando pasa algo de esto, este tirador suele tener problemas de adaptación, problemas psicológicos, problemas de cualquier tipo. No sé si tenidos por él, que sea así, o que se los apuntan para quitar, para evitar o para quitar hierro al asunto, pero que al final suele tenerlos. Tercero, aquí en España tenemos armas, mayormente cazadores sobre todo, luego hay unas cuantas de defensa que cumplen la normativa, pero todos aquellos que tienen una licencia de armas tienen que hacer un test psicológico, demostrar que está de acuerdo cuando menos, y luego pues no tener antecedentes, no tener tal, cumplir los requisitos. Allí no hay nada más que simplemente con tu DNI y un antecedente ya te dan la arma que tú quieras comprarte. Sí que es cierto que estos últimos tiradores han comprado el arma en el mismo momento de hacer el hecho, es decir, la compran horas antes de hacer el hecho, no es que las tengan y las utilicen, sino que las compran expresamente para ello y las utilicen. Y eso evidentemente yo creo que eso tiene que ser un toque de atención a quien corresponda, aunque esté en la Constitución. Es decir, habrá que poner de alguna forma más trabas para que esa gente que tiene problemas psicológicos, casualmente o de adaptación, no pueda llegar a adquirir un arma a la buena de Dios. Aquí en España sabe que cada vez que una persona, tiene usted el señor este de 77 años en Ciudad Real, que mató al hondureño aquel que estaba con la sierra en su casa y que... Sí, bueno, fue una defensa propia de alguien que había violado la intimidad de su casa para atacarle. Yo pienso como usted, sabe usted que la jueza no pensó igual. Bueno, yo juzgo lo que pasó. Sí, pero fíjese usted. Y respeto lo que decía la justicia, pero a mí me da la impresión de que ese hombre actuó en defensa propia. Un anexo. En Estados Unidos está la ley del castillo. Es decir, cualquier ciudadano puede defender con todo lo que tenga a su alcance su propiedad privada. Por tanto, cualquier ciudadano que entre a esa casa puede ser defendido, evidentemente, con todo lo que tenga para evitar esa invasión. Y lo ve usted que no hay ni vallas, ni puertas, las puertas abiertas y nadie entra o deja de entrar, saben lo que se tienen. Aquí en España tenemos la legítima defensa, en la cual se contempla la proporcionalidad. Con lo cual, este señor de Ciudad Real tenía que haber dicho, un momento que me voy al Leroy Merlin a comprar una sierra, una motosierra, para responder proporcionalmente a la agresión de usted. Bien dicho, Javier, una vez más. Así debería haber sido. Esa era la proporcionalidad. Tengo yo compañeros en los cuales hemos repelido una agresión con una espada samurái o con una sierra, le han abatido sin hacer daño, simplemente en parte no vital para ser detenido,
y les han condenado a una pena de inhabilitación especial que supone la expulsión de la pérdida de condición de funcionario y expulsión de la corporación. Es una guerra que tengo con ministros de Interior diferentes desde hace muchísimos años. Eso es una barbaridad. Así es. Es decir, los jueces yo creo que ponen una pena de inhabilitación durante el tiempo que la ponen, pero no saben que con un solo día perdemos la condición de funcionario y ya no podemos recuperarla. Fíjese usted la incongruencia. Pero bueno, esa es lo que iba de proporcionalidad. Bien, que me salgo del tema. A raíz de la matanza de la escuela, hay dos cosas puntuales. La policía ha pedido perdón por haber tardado 1 hora en intervenir, por lo cual demuestran que no hay protocolos en intervenciones puntuales de gente, como en este caso, un atacante activo, atrincherado, y que, como temen responsabilidades penales posteriores, como pasa en España, pues no hacemos uso del arma de fuego. Porque hay dos lecturas, policialmente les hablo, hay dos lecturas puntuales. Si entro y le abato y matan a los niños, es por haber entrado yo y como consecuencia de ello ha sido. Si mando un negociador para negociar con ese individuo y aún así mata a los niños, no he hecho lo que tenía que hacer. Es decir, alguien debería tomar cartas en el asunto para que, evidentemente, en primer lugar, no adquieran armas gente que no está bien mentalmente. Segundo, para que no entren con armas a los colegios, universidades, gente a la buena de Dios. Y tercero, iba a hacer una reflexión en voz alta. Miren, a raíz del ataque he mirado, hay países que tienen muchas más armas proporcionalmente que Estados Unidos y no hay ni un solo incidente armado. Por tanto, algo harán diferente y habrá que mirar a ver por qué motivo en esos países que tienen muchas más armas de defensa, porque aquí en España tenemos armas de caza, de defensa, para que alguien, evidentemente, no haga lo que hizo el individuo y que alguien debería, pues eso, a mirar, estudiar o acondicionar que a lo mejor no es malo tener armas para defenderte, que a lo mejor no es malo el defenderte en caso de un ataque armado, y que vemos que al final, ante una agresión con arma de fuego, no puedes tirarles flores porque no tienes forma de defenderte. En este caso eran niños, pobrecitos, y incluso alguna profesora que la batieron como defensa al ir a defender a los niños. Entonces, estamos en que los problemas psicológicos priman en todos estos trastornados, con perdón, a la hora de adquirir armas y hacer lo que hacen. Segundo, la segunda enmienda de la Constitución, deberían cambiar la legislación y no lo van a hacer porque evidentemente ellos están muy orgullosos y, como usted ha dicho, cuando hay un incidente puntual de esto, de repente se incrementa por mucho la venta de armas o la compra de armas. Tercero, en comparativa a Estados Unidos con otros países, en Estados Unidos son no sé cuántos millones de habitantes y hay un incidente o dos o tres. Tampoco es, sí que es gravoso porque evidentemente matan a personas, que es el bien máximo a proteger, bien jurídico más a proteger, y en este caso niños. Por tanto, evidentemente alguien debería mirar. Y cuarto y quinto, no sé a qué número voy, deberíamos todos reflexionar al respecto de que no es malo tener armas según para qué cosa, hay que mirar a ver en qué condiciones tenerlo y para qué, y desde luego poner todos los controles posibles para que quien adquiera un arma no la adquiera a la buena de Dios. Es decir, yo en su momento discuto, y sabe que lo dije aquí en su programa, que no se trata de tener una pistola en casa, una escopeta en casa, o 100 escopetas o un cañón en casa, si no lo puedes utilizar. No vale de nada eso. Es decir, aquel que tiene un arma para hacer un acto deportivo, que es tirador de deportivo, que es cazador o que es lo que sea, evidentemente bien. No recuerdo si hay 3.000 armas en España que son para defensa, ahora mismo contemplada, para gente que tiene riesgo en su actividad diaria. 3.000 entre 50 millones de españoles no es nada, es una nimiedad. Pero o sea, aquí cumplimos la legislación, aquí no pasa nada. Y cuando pasa, todo el mundo se indigna por las armas, se le llena la boca con los que tenemos armas, pues evidentemente es una aberración. Yo creo que hay que modificar y cambiar leyes, hay que modificar la legislación, no sé aquí en España o en todos los países, y desde luego intentar poner cortapisas o controles de seguridad a esa gente como este señor que unas horas antes se compra 2 fusiles. Sí que es cierto que había, y que lo decía Sebastián, tendría que haber controles porque estos son, voy a decir, enfermos mentales, pero avisan siempre de lo que van a hacer. No sé, evidentemente no tengo ni idea y soy ignorante en el sentido de informática, si se pueden controlar redes sociales como había algoritmos y palabras que decían que controlaban tiempo atrás desde el atentado del 11M, del 11S, perdón, en el cual, según qué palabra salta la alarma en redes sociales, a lo mejor había que hacer un grupo de esto específico para esto y controlar esto, y a lo mejor no pasaba lo que pasaba, le digo, pero es muy complicado el tema, muy delicado el tema, Javier, y desde luego los que tenemos armas no somos criminales, los que tienen armas para defenderse no son criminales, y el criminal es el que mata
habrá que mirar por qué motivo, cuál es la causa y de luego evitar que pase otra vez. Cristiano. A ver, yo creo que hay un tema importante de voluntad política, porque es verdad que la segunda enmienda dice lo que dice, son 27 palabras, pero deja claro el tema de una milicia ordenada, y cuando alguien en política quiere tomar medidas, dice, oiga, esto ha sido redactado para una milicia ordenada cuando había grupos de hombres defendiendo sus colonias, sus pueblos en Estados Unidos, y una milicia ordenada, que es lo que defiende la segunda enmienda, no es el caso de un estudiante que menor de edad o menor de los 21 años americanos que va y adquiere un arma y luego entra en un instituto. Es decir, yo creo que al final se pueden buscar forma de legislar, porque, por ejemplo, nosotros tenemos derecho a la movilidad y a desplazarnos y a movernos libremente por nuestro país, pero si tú te quieres mover en coche te tienes que sacar un carné, y eso no significa que no estemos permitiéndote el derecho de la movilidad. El tema está en que te hacen informes para muchas cosas y en Estados Unidos hay un lobby muy potente que no permite legislar nada al respecto. Es decir, nosotros, cuando vamos de viaje a Estados Unidos, nos hacen un cuestionario y nos preguntan preguntas que algunas son súper absurdas. Yo creo que hay que estar muy loco, por ejemplo, para contestar que quieres ir a matar al presidente, pero es que te hacen preguntas bastante absurdas cuando vas a Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede hacer un pequeño formulario psicológico a las personas que van a adquirir un arma? Es tan difícil poner ese tipo de medidas que dices, ¿quién va a poner esta barbaridad? Pues resulta que hay gente que psicológicamente está mal, que va y dice, yo es que para entrar en mi instituto y cargarme a todos, y digo, oiga, pues no le voy a vender el arma, porque justo usted ha contestado a la pregunta que nadie dice que sí, usted ha puesto que sí. Entonces yo creo que se pueden tomar ese tipo de medidas. Yo creo que Estados Unidos en esto lleva muchísimo tiempo peleando. Me acuerdo de cuando yo creo que tuve conciencia con el documental este de Bowling for Columbine de Moore, y ahí ya veíamos que tienen los Estados Unidos un problema que atajar, y hay un lobby muy potente, y ese lobby está muy ligado a la política, y ese lobby financia campañas políticas no solo de republicanos sino también de demócratas, y es decir, tienen mucho poder a la hora de las tomas de decisiones, porque es algo muy de sentido común, o al menos en Europa vemos muy de sentido común, que ya no digo prohibir las armas, que sería un estado más parecido al nuestro con más limitaciones, digo un test psicológico, un paso en adelante. ¿Qué problema tiene la Asociación Nacional del Rifle con un examen psicológico a los que quieran adquirir un arma? ¿Qué problema tienen? ¿Es que sus miembros están todos mal de la cabeza y no van a poder adquirir armas? Vamos a partir de la base que la gran mayoría es cuerda y que la gran mayoría no va a entrar en un instituto, en un colegio, en una guardería a matar niños. Entonces, partiendo de esa base, creo que tiene mucho sentido que toque actuar. ¿Cuál es el problema? Que ocurre una y otra vez y este tema desaparece de los medios hasta que dentro de unos meses vuelve a haber otra matanza y vuelve a salir. Vamos a ver si el señor Biden se ilumina y busca una solución, porque la segunda enmienda está ahí, pero son 27 palabras que se pueden interpretar y se pueden adecuar a la situación actual del siglo XXI. Entonces, es decir, si dice que es para milicias ordenadas, señores, esta facilidad de adquirir armas no tiene sentido para una persona que no está ni ordenada, ni forma parte de una milicia y va a actuar en solitario. O sea, es que yo, desde el punto de vista político, lo veo bastante fácil, bastante lógico. Pero lo que pasa es que nombran la segunda enmienda y no, el espíritu de la segunda enmienda, que es redactada después de la independencia de la Estado, siendo un gobierno opresor, o sea, siendo necesaria una milicia, en caso es una cortapisa que se ponen los mismos, eso que llaman los padres fundadores de los Estados Unidos, para que tú y tú y tú, estos tipos nos están fregando y todos estamos armados y nos organizamos en milicia, siendo una milicia organizada. Dios bendiga la segunda enmienda de los Estados Unidos, porque escuchando esto es fácil entender por qué España dejó de ser un imperio y por qué lo fue Estados Unidos. Porque esta enmienda parte además de la responsabilidad individual, de que un individuo compra un arma siendo responsable. Y quienes lo compran para hacer estas cosas son trastornados. En los últimos 28 tiroteos, de los 28, 26 de los agresores venían de hogares desestructurados. Les voy a nombrar los 15 países con el mayor índice de homicidios en el planeta. Jamaica, Venezuela, Honduras, Trinidad y Tobago, Belice, Colombia, México, Puerto Rico, Brasil, Salvador, Guatemala, Guyana, Ecuador, Haití, Panamá, Costa Rica, República Dominicana. Todos tienen en común que está prohibido el porte de armas. Todos. Absolutamente todos tienen en común que está prohibido el porte de armas. La legítima defensa es un derecho natural y por lo tanto cada individuo que le haga un examen como se hace un examen para conducir un vehículo, como mucho. Si usted es cazador, si usted vive en medio de una finca y tiene miedo de que si usted
se siente amenazado porque es un tío que viene a hablar estas cosas acá y luego le salen en la calle y le llaman facha o lo agreden, usted tiene derecho a estar armado. Tiene derecho, claro, aquí no, pero es un derecho natural. El problema en los Estados Unidos no es la segunda enmienda. El problema en los Estados Unidos es lo que está sucediendo en el planeta, es la generación de cristal, es los ofendiditos, es a los que la verdad les duele y que tienen una serie de taras psicológicas que los llevan a realizar este tipo de eventos. Por cierto, estos agresores, ahí lo dijo el señor Sebastián, ¿dónde está prohibido portar armas? En las escuelas. O sea, el que hace este tipo de cosas tiene una intención manifiesta de quebrantar la ley. La tradición de armas en estados como Texas, por ejemplo, es de familias que le enseñan desde niños a los niños a usar un arma. El que vio la película American Sniper, de Bradley Cooper, que hace el papel de Chris Kyle, el fantasma de Bagdad, en la primera escena está Chris Kyle, de niñito, apuntando con un fusil a un ciervo, y el papá le dice, póngase serio, que va a quitarle la vida, que va a quitar una vida. Entonces hay una tradición de eso. Y las personas que compran armas no son, o sea, las personas que compran armas porque creen en esa cultura y creen en la segunda enmienda, no son los que cometen este tipo de actos. Para finalizar, sí, la Asociación Nacional de Rifles de Estados Unidos financia campañas demócratas y campañas republicanas y goza de un fuerte apoyo del Partido Republicano. Lo hace tanto como lo hace la corporación transnacional abortista Planned Parenthood, que financia campañas demócratas y campañas republicanas. Y los que en esto me decían que yo siendo pro vida estoy a favor del porte de armas, pues sí, por defender la vida. Y lo que hizo este señor ahí en Texas es equivalente a lo que le hacen a un feto dentro del vientre de la madre. Son los mismos asesinatos. Al final tenemos todos el mismo criterio, es decir, que habrá que poner controles para que la gente pueda acceder a la buena de Dios. Y como ha dicho Pedro Luis, esos países en los cuales está prohibido tener armas y es más asesinatos de largo que en ningún lado, pues es un punto referente. Al igual que le he dicho yo, no sé qué países, Suiza y alguno más del centro de Europa, en los cuales tienen más armas proporcionalmente que Estados Unidos en cuestión de habitantes. Y bueno, no el caso de Suiza no vale porque como el servicio militar dura toda la vida, la gente se lleva el arma a su casa y el uniforme y lo guarda. Claro, pero una vez al año creo que van una semana. Ese es el espíritu de la segunda enmienda. Ese es el espíritu de la segunda enmienda. Esa es la milicia organizada, es el servicio militar suizo, es que es realmente el curioso. El Estado no va a armarte ni tú estás en servicio, sino tú ya estás armado y te llaman a organizarte. Yo no estoy de acuerdo con la tenencia de armas por parte de la población civil. Yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porten armas y además que estén preparados y entrenados para hacerlo. Yo no quisiera imaginar los países que ha mencionado Pedro Luis, yo soy brasileño, nací en Brasil, he ido varias veces, no quisiera pensar si yo en Brasil tengo que defenderme con un arma, dada la cantidad de armas que ya hay de por sí y la delincuencia que hay. Es decir, estamos diciendo que queremos combatir la delincuencia con más armas por parte de la ciudadanía. Yo no, vamos, si Brasil ya está peligroso y difícil, no quisiera imaginar a la ciudadanía disparando contra los delincuentes. Entonces, te aseguro que haya una policía, que dejen de delinquir. Prefiero que haya una policía bien preparada, una policía no sobornable como pasa en Sudamérica, una policía que no esté corrupta, y ahí sí podremos tener unos índices de asesinatos menores en Sudamérica y no lo que has leído. No mezclemos los debates porque el debate de si tenemos del crimen en Sudamérica es mucho más amplio si que el debate tenemos de una las policía armas. que nos protege del delito y que puede actuar libremente sin que armas? coarten su capacidad con exigencias vanas de proporcionalidad y cosas por el estilo, entonces no es necesario que la población civil esté armada. Si realmente una persona que en su casa sufre una agresión externa se encuentra debidamente protegido por la policía, por los jueces y por todo el sistema, probablemente es innecesario que tenga armas. Fíjese, Javier, a lo que dice Cristiano, con buena razón, y ahora voy a sacar el tema con respecto al sábado pasado en Saint-Denis. ¿Sabe usted que policialmente, y vino aquí muchas veces a defendernos, la Corporación Policía Nacional como tal, de ataques espurios de gente de extrema izquierda, nacionalistas, independentistas, que no nos quieren y no les gustamos, ¿vale? Y ahora cuando vemos el sábado puntualmente lo que ha pasado en los accesos al campo de fútbol, con, bueno, voy a decir, un barrio que es una zona en la cual no entran la policía porque se ha convertido en un gueto, que sí que había segunda y tercera generación de argelinos y subsaharianos y magrebíes, dos reflexiones. Si todo el mundo fuese armado y entrase allí, se hubiese producido
una matanza, peor que la matanza de Texas, porque al final te vas a defender, te está defendiendo un ataque puntual y como hay imágenes incluso con arma blanca dentro del campo de fútbol, por tanto sería un toque de atención. Eso es una reflexión con respecto a eso, pero a lo que iba. Ahora se han dado cuenta todo el mundo de que la policía española, lo buena que es, a raíz de lo bien que montamos operativos policiales, comparados con la policía francesa. Y tiene que pasar cosas así para que se den cuenta de lo buena que es la policía española, a lo que dice Cristiano. Si nosotros simplemente hacemos lo que hemos estudiado, para lo que hemos estudiado, para lo que nos hemos formado y lo que hacemos en el día a día, y no dejamos de hacer una cosa porque sea el PP, el PPO, el PPI, el PSOE, el PSE, el PSI, el que gobierne. Hemos demostrado por activa y por pasiva que hacemos siempre lo que tenemos que hacer y para lo que nos hemos preparado. Pero ya sabe usted que nadie es profeta en su tierra. Ya, y a veces hace falta ver que lo hacen mal en Francia para darnos cuenta de lo muy bien que Javier, lo ¿le hacemos puedo en hacer una España. pregunta a Alfredo? Claro. Rápido. Pregunte. ¿Cuántos policías por cada 1000 habitantes hay en España? O sea, ¿cuánto es 65.000 policías en España y 135.000 guardias civiles. Echen la cuenta. Ok, ya de de regreso le digo el número. 165.000 más o menos. En total, 130.000 Pedro Luis. En total, y algunos se quejan de que tenemos un ratio muy alto de policías por ciudadanos. Me parece vergonzoso igualmente, vamos. No, nos faltan policías, sin lugar a dudas, y guardias civiles, y que cuenten con mejores medios y mayor apoyo de la normativa y de los jueces para poder trabajar en condiciones. Todo nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son nuestros ángeles custodios, los que nos protegen y los que los cuidan. Debemos cuidarles a ellos para que puedan hacer su trabajo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de la OTAN, de la próxima cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid justamente dentro de un mes y de las disensiones que eso ha provocado en el gobierno. Resulta que tenemos un gobierno en el que los que son del PSOE están a favor de la OTAN y de celebrar esta cumbre y los que son de Podemos están en contra. Imagínense las garantías que estamos dando a nuestros socios de la alianza. Ahora les contamos. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.